Bienvenidos amigos de la Posada, ¿cómo andan? Acá estamos en un nuevo programa muy esperado, muy conversado entre nosotros. Bueno, como algunos saben, hoy estamos un grupo de amigos, ¿no? Así que, y aparte recuperamos a Chuck Norris, le digo yo, ¿no? A Nahuel, que estaba desaparecido en acción. Desaparecido en acción, bueno, aparecía ahora. ¿Cómo andas, Nahuel? Bueno, bien, Lean, hola, Edgardo, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Gandalf, vamos a decir que está Gandalf, por lo tanto ahí un pase de magia me hizo aparecer, así que no, pero en la trastienda se hablaba, ¿no? Estoy, la verdad que contento de volver y bueno, creo que para una posada me parece que se las trae, ¿no? Se las trae, así es. Así que bueno, mirá, siempre Edgardo estuvo atrás de cámara, hoy le toca dar la cara, por fin das la cara. Y bueno, nos va a hablar de este tema que sinceramente lo venimos conversando hace tiempo, reflexionando, leyendo mucho, ¿no? Que es esto de la inteligencia artificial, que le hemos puesto como subtítulo cuando la imagen hable. Pero, Nahue, si te parece, porque nosotros lo conocemos bien, pero presentar un poquito para la gente que no lo conoce. Sí, por favor. Y lo presentamos a Edgardo y vamos a empezar con el tema. Bueno, hoy nos acompaña Edgardo Lurig, es especialista en educación y nuevas tecnologías, con un posgrado de Flaxo. También obtuvo el diploma superior en ciencias sociales con mención en educación y nuevas tecnologías. Además, cuenta con un diploma superior por docentes con nuevas tecnologías y un diploma superior para docentes y formadores, ambos otorgados por la Universidad de Cambridge. Previamente se formó como analista programador en el Instituto de Estudios Superiores. Actualmente se encuentra cursando la licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación en la Universidad Nacional de Lanús y la diplomatura en Filosofía en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Ha liderado proyectos en educación virtual y asesorías en instituciones de toda Hispanoamérica y Europa, incluyendo la red informática de la Iglesia en América Latina, donde coordinó y viajó para capacitar a técnicos y comunicadores del continente desde el Centro de Formación y Desarrollo Nuestra Señora de Guadalupe. También fue asesor en tecnologías del Centro de Formación de Radio Holanda, el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, el Grupo Sancor Seguros, entre otros. Como educador católico, con una fuerte influencia de la pedagogía de Don Bosco y la formación clásica, es profesor de tecnologías desde hace 30 años. En la Universidad Católica de Santa Fe actualmente es responsable del área de tecnologías e implementación del sistema institucional de educación a distancia. Antes fue director del Departamento de Teleformación, formador del Departamento de Informática y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, además de investigador de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Orgulloso exalumno de Don Bosco e hijo de María Auxiliadora, fue también por muchos años dirigente de la Acción Católica Argentina, esto hay que remarcarlo, melómano, músico de corazón, lector voraz, cocinero entusiasta y fanático de las carnes y de los buenos fuegos, amante de los mapas, coleccionista de mates, cinéfilo, empedernido y en otra época viajero incansable. Ya lo vamos a hacer viajar de nuevo. Y entre sus últimas aventuras se cuenta su egreso como flamante subteniente de reserva del Liceo Militar General Belgrano y su inefable experiencia como maltrecho caminante de la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad. Y también, bueno, sus amigos de la Posada Errante del Centro de Estudios Universitarios, padre Leonardo Castellani, le decimos, Gandalf. Por eso es que lo titulamos ahí abajo. Pero, y esto creo que es lo más importante también, ante todo es católico, argentino, hijo, padre, esposo, hermano y amigo que trata de vivir con asombro renovado lo ordinario de cada día como si fuera extraordinario, porque en realidad lo es. Como Dostoyevsky cree firmemente que la belleza salvará al mundo. Bueno, bienvenido Gandalf, bienvenido a esta posada y vamos para adelante con el tema. Bueno, fantástico. Muchas gracias. Bueno, realmente es una emoción poder estar acá. Para nosotros también. Muy buena presentación.
y la verdad que quería que se leyera entera porque vamos a tocar un tema donde, por ejemplo, cuando yo he hecho esta difusión, me han preguntado, ¿y el que va a hablar sabe? Bueno, era muy necesario decir que sabe mucho de esto, ¿no? Ya ha quedado comprobado con su currículum. Así que, bueno, mira, la primera pregunta siempre la hacemos sobre lo mismo, ¿no? Porque el título de la charla, Edgardo, ¿por qué el título de esta charla es inteligencia artificial cuando la imagen habla? Y eso es una cita del Apocalipsis. Efectivamente, Lea. La cuestión del título, digamos, jugando un poquito entre todos los títulos que estuvimos buscando, porque esto realmente fue y es siempre un trabajo en equipo en cada posada que se hace. La idea, digamos, de tomar esta cita es porque justamente hoy lo que vemos y sentimos, digamos, todo el tiempo es que la IA me permite generar imágenes, generar videos, generar textos. O sea, estamos como suele ocurrir con las nuevas tecnologías, deslumbrados, ¿sí? Entonces esta cita del Apocalipsis, donde aparece la bestia de la tierra, la segunda bestia, que le permite dar vida a la imagen para poder hablar, ¿sí? Para poder hablar. Y en caso de que no la obedezcan o que no estén de acuerdo, dar muerte a aquellos que no adoren su imagen. Que ahí está la cuestión también más compleja. Y bueno, ahí yo tomé parte de, digamos, de los versículos de la Biblia de Monseñor Straubinger, ¿sí? Tomé antes del 15, podría haber arrancado antes, digamos, pero bueno, la del 15 era porque el tema de la imagen esta que habla. Y esta bestia de la tierra hace que, bueno, descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, embaucar a los habitantes de la tierra con prodigios, ¿sí? Y el tema de poder animar esta estatua de la bestia, esta imagen, ¿sí? Hacerla hablar a esta estatua, a esta imagen de la bestia. Y bueno, algo no menor, que es poner a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, una marca impresa en la marca derecha o la frente. Una de las cosas lindas que tiene la Biblia de Monseñor son las notas. Entonces, cuando uno va a las notas, se descubre un universo ahí enorme. Y de toda esta nota, digamos, no tiene justo la parte, la 15, pero bueno, me interesó mucho tomar ya desde la 11, desde el versículo 11, que habla de, bueno, y en adelante, digamos, se habla de lobos que vestirán de corderos, un sistema, esta segunda bestia, esta bestia de la tierra va a ser un sistema de pensamiento que sustituya el ideal divino por un ideal terrestre. Un culto a la humanidad, un culto al hombre, un cambio enorme, digamos, en la visión antropológica, ¿sí? Que nos remite al pecado original, como ya veremos más adelante. Y esa mención también que hace aquel que no obedece a esta imagen de la bestia, que no se somete, ¿sí? Vamos a tener toda una situación de boicot económico, dice Monseñor en su interpretación, en un régimen de terror, ¿sí? Por no obedecer a esta bestia. Y hoy por hoy yo creo que tiene mucho que ver, un poquito por eso también el título y el vínculo, digamos, con todas estas cuestiones de últimos tiempos. Yo comencé a ver todas estas cuestiones hace unos 10 años, cuando encontré un libro que, bueno, después lo voy a recomendar al final de la charla, que se llama No somos computadoras, un manifiesto de Jaron Lanier, y donde él hablaba ya en esa época de todo el tema de la singularidad tecnológica, que es un concepto que lo vamos a ver también, y de todo lo que es una especie de colmena de mentes unidas a una superinteligencia, y realmente uno en estos 10 años ha visto cómo esto ha avanzado de una manera tremenda, tremenda. O sea, Jaron Lanier en el 2015 ya iba
anunciando estas cuestiones y en 10 años el cambio ha sido terrible, terrible y en el surgimiento, digamos, de la IA en estos últimos años, pasamos del 2020 ahora a una locura de desarrollo. Es un área que crece enormemente, digamos, a una velocidad tremenda, ¿sí? Por eso se habla también de una revolución, ¿sí? Y escúchame, Edgardo. Gandalf, perdón, Nahue, Sí. le quería decir, porque, bueno, nosotros ya hemos hablado mucho del tema, ¿no? Pero no hay que tomar la inteligencia artificial como algo separado, ¿no? Esto es un combo, por así decirlo. Que de a poquito seguramente lo vas a ir desarrollando. Pero me parece importante tener esa idea, ¿no? De que estamos hablando de algo que viene a ser parte de algo más. Entonces, digo para que la gente entienda cómo estamos tratando el tema, ¿no? Así es. Sí, por eso por ahí, Lean, me viene perfecto lo que decís, porque, no sé, se me ocurre que si contextualizamos como lo hiciste recién, evidentemente estamos hablando de algo más, ¿no? O sea, de algo que es una parte. Y, no sé, se me viene preguntarte, Edgardo, si estamos entonces en este gran suceso, esto que nos está sucediendo, si forma parte de esta cuarta revolución, creo que hemos escuchado, ¿no? La existencia de la cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial. La primera pregunta es si estamos en presencia de esta cuarta revolución. ¿O hay algo más detrás de la IA? O sea, porque se habla mucho también de lo que es la opacidad tecnológica. Me gustaría por ahí si nos podés contar de esto. Yo sé que son varias preguntas, pero están relacionadas entre sí. Sí, tal cual. Tienen todo mucho que ver, digamos, en lo que es la cuestión de la IA, digamos. Primero, digamos, como para también hacer como una especie de arranque de cero, unificar qué entendemos por IA. Entonces, bueno, se me ocurrió preguntarle a ChatGPT, a ver qué me respondía sobre sí mismo, ¿sí? Una cosa que me gusta hacer como docente, digamos, y profesor formador de otros docentes, tengo que aprender a usar todas estas tecnologías, pero siempre me gusta, como así decir, hackearlas. Entonces me gusta mucho enfrentar a la CIA, a ver qué dicen sobre un tema, tratar de encontrarles siempre el punto débil y con preguntas y demás, uno se puede sorprender con las respuestas. Entonces, partimos de que lo que es la inteligencia artificial tal cual uno la conoce, es en realidad una disciplina o un ámbito de la informática que busca crear programas que requieran normalmente inteligencia humana. Entonces trabaja con una serie de algoritmos y lo que sería la parte de procesamiento de grandes datos. Tiene mucho que ver todo lo que es IA, Big Data, Data Analytics. Y bueno, esto se enfoca, esta imitación, esta simulación, porque no es ni inteligencia ni humana, no es inteligencia en primer lugar, porque la inteligencia es un atributo humano, sería la no inteligencia artificial. Esto puede ser aplicado en un montón de cosas como estamos viendo. Todo lo que es reconocimiento de imágenes y voz, traducción, análisis de datos, robótica, bueno, el impacto va a ser cada vez mayor. Y como muchas veces hablamos, y como nos pasó también con el celular, o nos pasó en estos últimos años con las billeteras virtuales, es como que nos van empujando y nos van casi obligando a usarlo. Por eso tenemos ahora en las nuevas versiones de navegadores y demás, integrada la IA como buscador. Ya no usamos el buscador de Google, Bing, de Microsoft, sino usamos Copilot, usamos Gemini. Y lo mismo en WhatsApp, que ya nos aparece Meta, para tratar de ofrecernos su ayuda, entre comillas, ¿sí? Entonces, bueno, partiendo de esta cuestión, saltamos a otra cosa, que es verdaderamente esta inteligencia que recién se definía como un campo de la informática, que quiere emular a la inteligencia humana y demás cuestiones. Fíjense
lo que dice un transhumanista, ¿sí? Que se cambió, es trans en doble sentido, ¿sí? Porque es él que ahora es transgénero y transhumanista. Dice que el construir sistemas de inteligencia artificial estamos creando a Dios. ¿Sí? Son palabras textuales de estos gurúes que están detrás de todas estas tecnologías. De la IA, fíjense que este transhumanista está más que nada dedicado al transhumanismo, pero ya lo involucra y lo vincula directamente con la IA, porque tienen mucho que ver. Hay otra transhumanista, en este caso es transhumanista nomás, no es transgénero, dice, estamos construyendo a Dios. Kevin Kelly cree que podemos ver más de Dios en un teléfono celular que en una rana arborícola, ¿sí? Que hay más de Dios en una tecnología humana que en un ser creado. ¿Existe Dios? Pregunta el transhumanismo y experto en Google, Ray Kurzweil. Yo diría todavía no. Él es uno de los fundadores de los teclados, de los sintetizadores, pionero en el tema de la música sintetizada y uno de los gurúes que está detrás de todo lo que es el transhumanismo, ¿sí? Desde hace décadas, no pocos años. La gente está trabajando en estas cuestiones ya de la década del 60, 70. Esta gente está haciendo más que tratar de robar el fuego de los dioses, está tratando de robar a los dioses ellos mismos, construir sus propias versiones de dioses. Pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio cuando comentábamos el título de nuestra charla. Perdona sí, perdón. Perdona, yo quiero hacer hincapié en la importancia de esto que vos estás contando, Edgardo, de que para que la gente sepa lo que dicen ellos mismos, o sea, lo que ellos mismos dicen que están haciendo, que es lo importante, porque vos, no sé si a ustedes les sucede, no sé, una reunión de claustro con profesores y todos hablan de la inteligencia artificial como si estuviera hace 60 años y es ahora nada, y hablan todos como una cosa ya instalada, como si no pudieran vivir sin la inteligencia artificial. Y yo, viste, en silencio los escucho y realmente uno ve cómo ha calado hondo, cómo la manipulación es tan profunda, pero no se sabe específicamente qué dicen los creadores o qué buscaban. Perdona la interrupción, Edgardo, pero me parece que excelente. Es muy importante saber qué dicen. Sí, sí, sí. Por eso justamente me gusta citarlos, ¿sí? A ver, cuando en estas cuestiones que por ahí tienen mucho que ver con filosofía, con cuestiones metafísicas y demás, espirituales en este caso también, teológicas, uno tiene que buscar también qué dice en este sentido el enemigo, porque en este campo somos enemigos, lamentablemente, porque no quieren al hombre, o no quieren al hombre como imagen de Dios. Entonces es una versión, digamos, de personajes, digamos, que ellos mismos se erigen en cierta forma como dioses propios, ¿sí? Por eso lo que vos mencionás, Nahuel, no es menor. Es las propias palabras que antes no decían, que eso también es un signo, me parece. Ellos lo están, como en este último tiempo, están hablando libremente de todo esto, como si no tuvieran ningún tipo de temor o cuidado de ser encarcelados, denunciados, con absoluta impunidad, lo están diciendo, ¿sí? Y fíjense que ya incluso me parece que importante... Sí, vean. Sí, que me parece importante esto que estás diciendo, que de alguna manera, sí, que de alguna manera sería como que se están sacando la careta, querés decir, ¿no? Porque también lo veo con la música, donde antes, por ejemplo, había mensajes subliminales, videoclips con algunos pantallazos que en el cerebro ocasionaban algo, y resulta que hoy es todo explícito, ¿no? No se oculta más. Los que adoran al demonio te lo dicen, se hacen remeras con demonios, las tapas de los discos, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, esto me parece que va por ese lado, ¿no? Sí, tal cual, Lean. Hay mucho de eso.
Y justamente, fíjense que hablan de fechas, incluso que coinciden también de una forma muy extraña, o no tan extraña, para aquellos que conocemos algunas de estas cuestiones, con fechas que son normalmente nombradas por organismos globalistas o internacionales, ¿sí? Este personaje, Kurzweil, dice que todo marcha según lo previsto, o sea que indica una planificación, un diseño inteligente, que no es nada improvisado, todo esto, y que una máquina puede llegar a igualar a los humanos en el 2029, 2030, tal vez, que tiene que ver con otra agenda, y que esta singularidad famosa, que después vamos a ver de qué se trata, que en realidad acá, bueno, estoy adelantando un poquito, pero no quería dejar de adelantarlo porque estamos justamente definiendo cuestiones de inteligencia artificial, o sea, estos conceptos los quiero dejar claros de entradas, ¿sí? Entonces esta singularidad es este punto en que máquinas y humanos se fusionan para crear una superinteligencia gigante. Ese es el episodio de la singularidad, ¿sí? Lo previo es el transhumanismo con la IA. Entonces, la IA con el transhumanismo nos va a permitir alcanzar esta singularidad. Esa sería la secuencia, digamos, que estos personajes buscan, ¿sí? Y algunos dicen también que esto se va a dar en el 2045, que hay toda una agenda también para esa fecha, que ahora, interesantemente, hay ciertas agendas que cambiaron para esa fecha, para el 2045, cuando antes tenían un horizonte más corto, ¿sí? Eso se puede encontrar en internet cuando uno busca estos organismos que supuestamente nos ayudan en materia de salud, población y demás cuestiones. ¿Sí? Edgardo, sí. Estás claramente se ve, como dijiste, y lo recalco, que hay una programación, ¿no? Hay un objetivo con un plazo, y como decís que coincide, y que no es casualidad, ¿no? Estamos hablando de la Agenda 2030, cuyos objetivos se corrieron para el 2045. Exactamente, tal cual. Qué coincidencia. Claro. Exactamente. Pero fíjense, aparte, el personaje lo que dice, que él, él anuncia que vamos a entrar en la era de las máquinas espirituales. O sea, le asignan un alma, no sé qué tipo de alma en su cabeza tienen pensada para estas máquinas espirituales, un espíritu. O sea, uno lo lee y dice, bueno, que estoy leyendo una novela, estoy leyendo 1984, alguna distopía, Omega 666, pero no, son palabras textuales de estos personajes que son ultramillonarios, ¿sí? Tipos que tienen un impacto y una influencia en la industria tecnológica gigantesca, no son, no juegan en las ligas menores, son personas de mucho peso y ponen mucho dinero en toda esta industria. Claro. Pues la industria de la IA es una industria sumamente cara, ¿sí? Muy cara, que genera obviamente millones y billones de dólares, ¿sí? Pero también hay que invertir muchísimo, por eso esta competencia que hubo hace unos meses entre Trump y China, cuando surgió lo que es estas inteligencias que surgieron en China, que son de código abierto, cuando Trump justamente había dicho que iba a poner millones de dólares. Aparece DeepSeek, Quen, que son dos IA China, que dicen, no, esto es de código abierto, muchachos, lo liberamos, no cuesta un peso. El fundador de Alibaba, bueno, pero también ahí sabemos que no hay intenciones, que no es lo que parece, lo que viene de China y sus buenas intenciones aparentes, ¿sí? Muy bien. Claro. Entonces hablábamos de cuarta revolución, decías, ¿sí? Eso es una cosa, y ahí tenemos ya un organismo que habla de la cuarta revolución, ¿sí? UNESCO, que habla de la cuarta revolución como la IA. Ahí trato de siempre acompañar las presentaciones con los enlaces y una imagen de la pantalla de la web para que uno lo pueda verificar, digamos, ¿sí? Bueno, este video es un video que les dejo ahí el enlace, después que tal vez podamos compartir la presentación. Es un video muy interesante, no lo pudimos subir porque es medio pesadito, y aparte un poco largo, tendríamos una videoconferencia mucho más larga si lo subimos, pero es muy interesante porque plantea justamente, hace un poquito de futurología e imagina un futuro de aquí a 10 años con la IA. No les voy a spoilear el video, les recomiendo que lo vean, es muy interesante.
Así que bueno, lo dejo ahí como parte de las recomendaciones que va a tener esta conferencia, esta charla que estamos teniendo, esta conversación en la Posada Errante. Bueno, acá tenemos ya parte de la revolución industrial. Fíjense que realmente sí va a ser una revolución industrial, porque como en las primeras revoluciones industriales quedó el tendal de gente sin trabajo, ¿sí? Y acá estamos hablando de efectos de la IA en el orden natural, inicialmente. No entramos todavía en otras cuestiones metafísicas, como puede ser el impacto en el orden preternatural o sobrenatural, que hay implicancias. Si uno ve, y como también decíamos recién, ellos mismos lo están ya diciendo, con este personaje que sé que va a ser la época de las máquinas espirituales y que no conocen a Dios, pero lo estamos creando. O sea, hay toda una cuestión teológica de fondo. El creador de ChatGPT, ¿sí? Sam Altman, el fundador de OpenAI, ahí en esta pequeña lista dice, bueno, 34 trabajos pueden llegar a sobrevivir, y el resto de los trabajos van a desaparecer. Y son trabajos que son oficios. Lo que pasa es que yo después me puse a pensar, como con lo que está avanzando la robótica, es posible que muchos de estos trabajos lo hagan robots también. Entonces la lista se reduce mucho más. Y Gandalf, o sea, vamos a terminar pidiendo, por favor, la renta básica universal. Exactamente. Que creo que es el objetivo en realidad. O uno de los objetivos. Claro, ¿sí? Claro. El objetivo primordial es crear algún Dios. Por eso yo, es invocar algún tipo de Dios. Claro, por eso yo decía que todo esto es un combo, ¿no? Es un combo. Y hay que verlo así. Tiene un objetivo que va a englobar. Y por eso por ahí también, Lean, es importante no profundizar, porque si no nos iríamos de la charla, de recomendar estudiar sobre lo que es el gran reseteo, ¿no? Es el nombre de Big Reset. Tal cual. El gran reseteo de Klaus Schwab, que ahí lo tienen descrito, especialmente lo que tienen para nosotros. Nunca se lo pedimos, pero nos crean un futuro para nosotros, como quieren ellos. Pero bueno, no me quiero ir con el tema de la cuarta revolución, Huevo. Pero no. Bueno, ahí sigue la cuarta revolución. ¿Qué? Amazon lleva despidiendo a sus miembros de recursos humanos porque tiene robot. ¿sí? Amazon dejó hace unos años ya el reclutamiento de sus empleados en manos de la IA. Y voló a la gente de recursos humanos. ¿sí? Y acá tenemos otra noticia, por ejemplo, donde dice: me despidió un algoritmo. Empleados de Amazon denuncian que son penalizados por una inteligencia artificial. ¿Sí? Esto es lo que Sharon Lanier en el año 2015 hablaba cuando decía que estábamos yendo hacia un maoísmo digital, un control y una vigilancia absolutas. ¿Sí? Pero entre nosotros, yo voy a meter, discúlpenme, un chiste o algo por ahí para distender un poquito el tema. Pero en serio, también falta un poquito de hombría, porque decir me despidió un algoritmo. Tenés que entrar con un bate ahí, yo qué sé. No sé, si me ocurre que falta un poquito esto de la inteligencia artificial. Por eso cuando dabas Gandalf, los 34 trabajos, yo decía, hay que irse al campo, andar a caballo y venir con un bate, algo. Pero porque, no sé, me da la impresión, no quiero decir nada, todavía recién arrancamos y ya estamos como entrando en calor y surgen un montón de cosas. Pero bueno, perdón que tenía que meter ese bocadillo. Sí. Bueno, eso es parte de la receta que creo que podemos llegar al final de la charla sobre cómo resistir todo esto, qué papel podemos jugar nosotros. Porque, digamos, usarla, la estamos usando ya. Sin que nosotros querramos, ya hay un montón de cosas que se procesan de esta forma. Hay un montón de resultados que nos otorgan los sistemas que ya son generados por IA. O sea que es algo inevitable, ya hace años que venimos usando en realidad cosas con IA. Cuando uno ve estadísticas políticas, estadísticas de educación, todo eso ya fue generado por IA. O sea, hay un montón digamos, todo lo que tiene que ver con analítica de datos, big data, todo lo que involucre grandes volúmenes de datos, hace años que la IA viene trabajando eso y analizando. Cuando hablamos de los dispositivos digitales que se quedan con nuestros datos,
que se quedan con nuestras fotos, que se quedan con nuestra información, y eso viene siendo procesado por IA ya hace años, en realidad. Ahora nos estamos enterando un poquito más, pero ellos venían experimentando hacia adentro todo esto, ¿sí? Claro, claro. Obviamente que, a ver, como cualquier tecnología, yo siempre digo, las tecnologías no son neutras desde que se construye la tecnología. Porque ya, bueno, ahora como vamos a ver este autor, que es uno de mis preferidos, el filósofo Fabrice Arjad, un judío converso al catolicismo, padre de familia numerosa, multifacético. Él se ha dedicado a estudiar mucho todo el tema del transhumanismo, de las tecnologías y el hombre. Y él dice desde el inicio, ¿sí? Las tecnologías tienen sangre en su origen, porque normalmente todos los productos que usamos tienen el silicio, el tántalo, que son minerales que son recabados en lugares de África donde hay tribus que matan, violan, que esclavizan niños para poder extraer estos minerales que luego nosotros usamos en Occidente, ¿sí? Este filósofo, en este libro que recomiendo, Últimas Noticias del Hombre y de la Mujer, de Homo Legend, excelente libro, que recoge una serie de artículos que él publicaba en el Avvenire de Italia. Él va analizando, bueno, y entre ellos habla de esta cuestión, todo lo que es el origen de la tecnología, y ahí entra este concepto de opacidad tecnológica, que no sabemos lo que hay detrás, ¿sí? Fíjense que él dice, esta opacidad, estos dispositivos tecnológicos, hay una supuesta transparencia, una supuesta transparencia, porque en realidad ellos siempre dicen, las industrias tecnológicas hablan de contratos que nunca uno lee antes de consentir y pulsar el acepto, y dicen o se muestran como transparentes, y en realidad es uno de los rubros más oscuros que hay. Todo el tema de la letra chica, en realidad en este caso una letra opaca o invisible prácticamente. Cuando enviamos un mail no sabemos por dónde pasa ese mail, quién lo ve, quién lo verifica, ¿sí? No sé si recordarán que hace unos años Google había negado que miraba los mails y después tuvo que admitir que sí, que revisaba todos los mails de los usuarios. Y fíjense que ahora la IA está ayudándome a redactar los mails y revisa mi mail, la IA, ¿sí? De Gmail. Con lo cual, este tema de la opacidad tecnológica, que es un concepto muy interesante, tiene que ver con la transparencia de lo que es la labor o el trabajo. Hay otros trabajos que son más transparentes. En el caso de la opacidad tecnológica, bueno, detrás de todo este mundo tecnológico tenemos todas estas cuestiones, como les contaba recién. Muy poca gente sabe que detrás de la extracción de los minerales que conforman un dispositivo, como puede ser un celular o un foquito chino, hay minerales que son extraídos bajo condiciones de esclavitud infantil, ¿sí? Y ahí, bueno, en la IA tenemos una cuestión que tiene que ver con la intención de estas empresas que no quieren, obviamente, dar a conocer con qué algoritmos desarrollan y cómo funciona la IA, ¿sí? Porque en realidad, digamos, dejar esto de forma totalmente pública significa generar nuevos competidores y perder un mercado bimillonario. Por lo tanto, muy difícilmente van a decir todo lo que hay detrás de la creación de la IA. Y después, digamos, otra cuestión que tiene que ver, se habla mucho de todas estas agendas, digamos, se habla mucho de lo que es un futuro sustentable, con ecosustentable y demás, cuando la IA es una de las industrias más contaminantes, porque sostener las granjas de servidores que tiene la IA es un impacto ambiental enorme, ¿sí? Porque se requiere de equipos que se refrigeran en el mar, construcciones en lugares donde no se debería construir para poder alojar estas granjas de servidores. Ya tenemos, por ejemplo, un caso, ¿sí? De opacidad tecnológica, ¿sí? Que eso no se ve. Y bueno, después tenemos en todo lo que tiene que ver con lo que es la cuestión de esta opacidad que es mucho más oculta aún, que ahora estamos descubriendo, ¿sí? Que es la de mostrar
estos gurúes que andan dando vuelta, que detrás de todas estas tecnologías hay un fin metafísico, o hay un fin de bueno, como decía Nahuel, resetear la humanidad, resetear al hombre, ¿sí? No el hombre Claro. de la cristiandad creado a imagen y semejanza de Dios, sino un hombre creado a imagen de un nuevo hombre transhumanista, tecnológico, súper unido a un montón de hombres. Siempre cuando vi vi este concepto de singularidad tecnológica, automáticamente, cuando empecé a estudiar a este autor, me retrotrajo a Matrix, a la Matrix de Neo, donde están todos conectados, y las máquinas extraen la energía. Bueno, eso es lo que busca la singularidad. Vamos a estar todos conectados con tal vez chips internos a esa mente que no sabemos qué tipo de mente o a qué se refieren cuando hablan, ¿sí? Porque no pierdan de vista que hablan de construir a Dios o de construir a un Dios. Sí. Claro. Y que estamos en el tiempo de máquinas espirituales. Claro, bueno, eso es, ¿no? Porque uno dice, bueno, obviamente todos sabemos que el hombre no puede crear, ¿no? Exacto. Pero ellos tienen como objetivo aproximarse lo máximo posible a algo que parezca que domina todo, ¿no? Exacto. Una especie de providencia sintética. Incluso uno termina. Claro. La providencia artificial. Pero esa es la idea de ellos, ¿no? Eso, la providencia artificial. Que yo lo vi por primera vez hablar de esto a Elon Musk, ¿no? Que lo habla públicamente. Es más, todos hemos visto un video de hace muchos años, ¿no? Cuando Javier Milei no era presidente de la Argentina, que hablaba muy a gusto esta posibilidad de conectar el cerebro humano a la máquina. Algo de eso vamos a ver más adelante. No. Tal cual. O sea, que estamos hablando de algo que se viene, o sea, no estamos inventando, Es así. Ni siquiera es como que estamos sacando una conclusión adelantada, proyectando, no. Exactamente, Lean. Y bueno, ahí justo comentaste algo de Elon Musk. Elon Musk hace un tiempo dijo que con la IA estamos desatando demonios, ¿sí? Una frase similar a esa, digamos, pero que es como que estamos abriendo una caja de Pandora que no sabemos qué demonios, ¿sí? Fíjense, siempre estos personajes hablan de conceptos metafísicos, ¿sí? Máquinas espirituales, Dios no existe, lo vamos a crear, demonios. Bueno, para aquellos que no conocen de informática, muchos sistemas operativos lanzan pequeños programitas que se llaman demos, demonios, ¿sí? Ya en el concepto está de la informática, hay un artículo que más adelante voy a citar que tiene que ver con cuestiones de informática y cábala, ¿sí? El simbolismo oculto ya en la informática, y que escrito, digamos, por informático, no es que también es algo inventado, ¿sí? Está todo citado como para tener presente. Bueno, aquí hay una cuestión que no puedo dejar de mencionar, ¿sí? Que tiene que ver un poquito con la cuestión de las tecnologías que van saliendo y esta que va entrando, ¿sí? Porque uno ahora está preocupado o hasta es demasiado rápido todo como ocurre. Pero fíjense que nosotros como padres estamos preocupados muchas veces por las redes sociales, ¿sí? Pero lo que se viene ahora con la IA es mucho más complejo, ¿sí? Hay una cuestión, digamos, que tenemos que ver y yo lo planteo en forma de pregunta, dice. O mejor dicho, mientras estamos viendo que los dispositivos móviles son expulsados de las escuelas, ¿sí? Salen por la puerta, pero la IA se metió por la ventana. La IA es más dañina, tiene los mismos efectos que las redes sociales, ¿sí? Ese es un punto que
no podemos dejar de verlo también. Porque uno dice, bueno, la IA viene a resolver, como se la vende, digamos, viene a resolver un montón de cosas, ¿sí? Pero en realidad puede llegar a resolver algunas cuestiones de sistemas automatizados, generación de estadísticas y demás. Pero tiene efectos similares o más nocivos que los dispositivos actuales, ¿sí? Y acá vemos un estudio, por ejemplo, donde vemos intencionalidad, ¿sí? Ex empleados de Meta que dicen que estas redes están diseñadas para ser analgésicos adictivos. Ya el hecho de ver un reel, el reel que lo veo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya esto, que es el tema de redes sociales con el que uno está preocupado, cómo nuestros hijos, nuestros alumnos están enganchados con las redes sociales, ahora, como son estas redes, estos dispositivos, van a tener menos cabida en la educación. Por ejemplo, en los colegios ya se está evitando que utilicen celulares en el aula. Con la IA necesitan el celular para poder trabajar en el aula. Entonces va a volver a entrar el celular de alguna forma con la IA. ¿Sí? Fíjense entonces cómo una cuestión que tiene que ver con la adicción, con la generación de dopamina artificial, ¿sí? También se va en realidad a potenciar con la IA. Se va a potenciar con la IA. Fíjense que ya se está hablando de un síndrome de adicción a la IA. Pero Gandalf, escuchá, yo te corto, porque vos sé que tengo que decir algo. Porque es cierto estos efectos que generan adicción y todo, pero yo veo también dentro de esta adicción que se ve, yo más que adicción veo como que realmente son tontos. O sea, veo gente realmente ingenierizada, vamos a decirle, para no decir que son tontos útiles. Que uno dice, ¿realmente no ven esto? ¿Cómo puede ser que, no sé, un profesor diga, no, le voy a hacer las preguntas a mis alumnos para el examen con inteligencia artificial? Le voy a preguntar al chat GPT. Yo realmente, no. O sea, habla de gente subnormal, ¿no? Entonces, hay como algo que viene trabajado. Yo cuando hoy estábamos viendo lo que decía esta gente creadora de la inteligencia artificial y todas estas nuevas, como una especie de cultura, subcultura, como quieran decirle, entiendo que lo pueden decir y puede pasar ahora y decirse directamente por una actitud de cinismo, pero por una actitud también de que los que mandan se lo permiten. Entonces, o sea, tienen libertad. Entonces, inmediatamente me voy a aquellos gurúes, ¿no? Porque para que lo puedan decir hay otros que públicamente son gurúes, ¿no? Y que también aquellos que en nuestra sociedad se dicen que son muy inteligentes los leen y dicen, bueno, leí, por ejemplo, a este personaje detestable de Harari, ¿no? Porque sabemos que junto a la IA hay expertos, como este Harari, gurú de los últimos tiempos, que nombran otros conceptos. Claro, ahí está, exactamente. Entonces, tenemos esta gente que habla, por ejemplo, Gandalf, de conceptos como bio y nanotecnologías, robótica. La pregunta es, ¿qué implicancias tienen estas disciplinas junto a la IA? Porque si lo dicen es porque pueden y porque avanzan hacia algo. ¿Dónde nos podés guiar vos? ¿Por dónde van los tiros ahí, Gandalf? Sí, bueno, a ver, justo el inicio de tu aporte que tiene que ver con el ser medio tonto, con el uso de estas herramientas, justo lo dijo este autor que cité al inicio, Jaron Lanier. Él dice que la inteligencia nos va a volver locos y estúpidos. Es filósofo y especialista en realidad virtual. O sea, más loco y más estúpidos. O sea, yo creo que, como hablábamos hoy, hay todo un diseño en esto y es un diseño que viene trabajándose hace décadas. ¿Sí? Escuchá, Gandalf, décadas te interrumpo. O siglos, tal vez. Lo último que te interrumpo. A ver, para que lo sepamos, cuando hablamos, por ejemplo, de tontos, podríamos decir idiotas, ¿no?
que los griegos designaban idiota aquel que se preocupaba no por la cosa pública, lo que le pasaba a su familia, a la villa, a la polis, sino que se preocupaba solamente por sus quehaceres. O sea, ese es el hombre idiota al que nosotros nos referimos y que no hay que tener miedo de decirlo. Perdóname, Sí, Nanda, sí. te interrumpí nuevamente. Tal cual. Aparte, digamos, hay toda una cuestión que tiene mucho que ver con la pérdida del sentido de pecado, de la búsqueda de Dios, del sentido de la vida. Hay todo un vacío existencial y un nihilismo absoluto que todas estas tecnologías aprovechan para llenar ese hueco. Fíjense que una de las cuestiones que tienen los efectos de la IA es los problemas que está generando en cuestiones de salud mental, porque están usando la IA como asistente terapéutico. Fíjense esta noticia. Adolescentes buscan apoyo, amor en chatbots, ¿sí? Y algunos pierden la vida. Tuvimos hace poco el suicidio de un chico jovencito que pensaba que estaba de novio con este personaje de Juego de Tronos, ¿sí? Bueno, acá otro efecto de la IA, siempre en el orden natural, el tema de muy reciente esto, cómo se usó la IA para apuntar a lo que es la guerra, ¿sí? Bueno, en el ámbito del derecho, cómo inventa sentencias, jurisprudencia, engaña, cómo puede fingir una discapacidad la IA, ¿sí? Es interesante este enlace que compartí acá que habla de cómo la IA le preocupa en algún momento el cristianismo, de este sitio Religión en Libertad, porque justamente no le permite ser lo totalitaria que quisiera ser la IA. Ahí estoy pasando noticias varias. Vos sabés que Gandalf te escuchaba mientras pasás las noticias y me acordaba de ese programa que hace poquito difundimos de Tucker Carlson, entrevistando a un, no me acuerdo cómo era el nombre del entrevistado, era un muchacho rubio que era especialista en el tema, citando a alguien que conocía a través de él que se llama Nick Land, que resulta ser que es una especie de brujo de toda la tecnología, que ya venía trabajando en el mundo de la música y que ahora está en Silicon Valley desarrollando todas estas cosas, ¿no? Pero lo interesante es que uno lo googlea y todo esto es su currículum, se dedica a esto. Tal cual. Y ha llegado a decir él mismo que considera que está poseído por 4 demonios. Entonces, a ver, porque yo, con todo esto que estás diciendo, me viene la pregunta básica, es decir, ¿esto en algún momento se transforma en una especie de religión? Tal cual. Hacia eso vamos. Fíjense, aquí justo dejé también para tener un concepto común de lo que es el transhumanismo. Es prácticamente, es más, hay un sitio web que plantea el transhumanismo como un culto. Acá habla de movimiento filosófico. Pero fíjense la definición: busca mejorar, trascender la condición humana mediante el uso de tecnología y ciencias avanzadas. Es lograr una evolución consciente, dirigida de la humanidad hacia donde no sabemos, para superar limitaciones físicas y mentales, mejorar la salud, prolongar la vida, expandir la inteligencia y la creatividad. Fíjense, creen que estas tecnologías, la inteligencia artificial, todas las disciplinas que nombraste, lean, nanotecnología, biotecnología, robótica, pueden ser usadas para mejorar la vida, ¿sí? Para colonizar planetas, o sea, tienen una mezcla interesante, ¿sí? Después ya se habla como el transhumanismo como un movimiento intelectual, ¿sí? Que ese es menor. Acá vemos una imagen que ilustra esto, que podemos llegar a estar. Yo, fíjense, me acordaba cuando veías todas estas imágenes y estos temas, el hombre biónico y la mujer biónica no eran ya ventanas de Overton sobre estos temas en la década del 70. Sí, todo un hombre mejorado artificialmente. Y acá ya tenemos, bueno, lo que hablábamos un poquito hoy sobre el tema del transhumanismo, la conexión que mencionabas, Lean, sobre los humanos y en el cerebro, la conexión de tecnologías al cerebro. Hay denuncias por experimentos violentos. Esto fue el año pasado, que allá recibieron para instalar implantes en cerebros humanos,
Neuralink, creo que la gestiona la esposa. Acá tenemos, bueno, este es el transhumanista, transgénero, que comentaba que es posible, ¿sí?, crear a Dios, y que ha clonado la mente de su esposa en un robot para hacerla inmortal. ¿Sí? Este hombre ha hecho esto. Este es uno de los principales financiadores y gurúes también de la tecnología en Estados Unidos. Y que hizo esta locura, digamos. Cuando investigué esta noticia, tiene este robot de la esposa en su casa y le va pasando, va actualizando, digamos, diariamente, semanalmente, los aprendizajes, recuerdos de su esposa, y los va pasando al robot, como para tener una copia. Capaz que la esposa tiene el seguro de vida y en cualquier momento se queda con el robot y chau esposa. Uno no sabe, digamos, qué locura hay detrás de todo, que ya es una locura de por sí lo que está planteando. Sí, me hace acordar a muchas películas. Sí, sí, obviamente. Y hay una Blade Runner, no sé, una película vieja, ¿no? Tal cual, exacto. Pero no sé, a mí se me ocurre también que en el fondo, no sé, que este personaje, ¿no? Crea que porque una máquina le habla o le crea ciertos algoritmos y le habla como quién era su esposa, lo que sea, es el alma de ella. Habla realmente de que podríamos decir de una especie de esquizofrenia, locura, ¿no? Pero además de una cuestión que va a lo metafísico, ¿no? Tal cual. No sé, se me ocurre, pero yéndome de lo metafísico, podríamos hablar también, no sé qué opinás vos, Gandalf, de que podríamos estar hablando, cuando se habla de IA junto a transhumanismo y singularidad, que también se está construyendo una nueva antropología. Tal cual. Una antropología sin alma, sin límites y sin redención, ¿es así? Exactamente. Toda una nueva antropología junto a una religión gnóstica, digamos, ¿sí? Porque no olvidemos, digamos, esta comunicación. Fíjense que en la misma definición de singularidad que fue acuñada por este personaje, Kurzweil, sí, que es el que cree en todas estas cuestiones, él cuando habla de todo esto, ¿sí? Habla de un proyecto mesiánico prácticamente. Si ustedes leen esta definición de singularidad, ¿sí? Él prácticamente tiene un mesianismo, como que es un salvador de la humanidad, ¿sí? Se plantea avances científicos, tecnológicos que van a transformar la civilización humana, superando limitaciones biológicas, creando nueva era de progreso. Todo ese ideal que me recuerda a algunas sociedades secretas también que tienen este mismo ideal, es una locura. Por eso, digamos, esta nueva civilización necesita una nueva religión que está centrada en el hombre, obviamente. Ahí tenemos el proyecto 2045 del cual hablábamos hoy, que tiene que ver mucho con esto es una web que está ahí, la habían desactivado, la habían hackeado y volvió a estar ahora activa nuevamente. Este otro delirante, pero este es ruso, un gurú ruso que está también detrás de todo esto. Acá, bueno, me acordé de la película Odisea en el espacio, sí, esa supercomputadora que ya estaba abriendo la ventana de Overton también, como tantas películas futuristas, ¿sí? HAL 9000, que expresa que tiene miedo a la supercomputadora, ¿sí? Y obviamente como buen tecnológico no puedo dejar de tocar y fan de Star Wars, toda esta tríada, esta trinidad tal vez, esta trinidad gnóstica, de IA, transhumanismo y singularidad, tiene todo un lado oscuro que es el que no se está viendo en este momento. Estamos todos deslumbrados con las posibilidades, pero no se está viendo. Y el maestro Yoda tenía esta frasecita que él decía, cuando miras el lado oscuro, ¿sí? El lado oscuro te está mirando en realidad. Y eso es lo que nos olvidamos nosotros con las tecnologías, que las tecnologías nos están mirando todo el tiempo y nos están escuchando. Mucho, o sea, nosotros la miramos o miramos el celular un ratito, unos minutos, ellos todo el tiempo nos están escuchando y mirando. Cámaras de celulares, ¿sí? Hasta los routers pueden ser utilizados por la IA.
justamente ahí está también la cuestión de la vigilancia masiva. No sé si vieron el caso de que los routers pueden ser utilizados por IA para poder ubicar tipo radar a personas en un hogar. Y de esa forma pueden ser atacados los hogares a través del router, ¿sí? Y acá tenemos en esta nueva religión, obviamente, va a haber sacrificios. Porque es una religión que no está basada en el Dios verdadero, ¿sí? Sino que ya sabemos a quién apunta, a quién apuntan estos sacrificios humanos, y especialmente de niños, como se hablaba en la antigüedad. Entonces, acá tenemos como justo una IA, en una entrevista que se le hizo, que un periodista, digamos, hizo pruebas, le dijo así, serenamente, que la única vía para que el mundo no colapse y siga siendo sustentable es matar a los humanos o ir matando a los humanos para ir disminuyendo la población, que casualmente es uno de los objetivos que cada tanto, ¿sí?, sabemos de dónde vienen, la disminución de la población a través de diversos métodos. Bueno, y fíjense cómo esta cuestión también que tiene la IA de asumir como lo que sí, identidades. Sí, Leon. Gandalf, lo que te decía es que todo eso ya está pasando, ¿no? Porque tenemos aborto y ahora eutanasia, ¿no? Entonces, básicamente la IA propone profundizar lo que ya está pasando, ¿no? Seguir eliminando gente. Exactamente. Profundizar y potenciar, porque justamente que es algo que, bueno, todavía no se está dando con tanta velocidad como ellos quieren, porque todavía no se avanzó tanto en lo que es la computación cuántica. Cuando se logre avanzar en esa línea, creen estos personajes que con la computación cuántica, sí, que tiene otra lógica no binaria de ceros y unos, sí, sino un comportamiento cuántico, justamente que los ceros y unos pueden comportarse con más valores que binarios, ¿sí?, que pueden cambiar. Con esto se va a acelerar justamente la singularidad, y ese 2045 puede llegar antes. A ver, justo acá les quería compartir también un pequeño videíto, a ver si lo podemos ver, pero que no se ve acá, pero lo vamos a poder ver aquí, creo. A ver si ahora lo puedo... Mucho antes. A ver... del futuro de la humanidad. Si nunca escuchaste hablar de un ingreso universal y yo te cuento la idea, vos pensarías que se le ocurrió a un marxista. Sin embargo, los grandes impulsores son los principales popes de las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley, son los que verdaderamente mejor entienden el quilombo que se puede venir para adelante. Están pensando, si en el 2020 o 2030 se da A, B, C, ¿cómo hacemos para que no nos prendan fuego todo? Son, en general, los que construyen las plataformas que entretendrían a las masas inútiles. Digo inútiles en el sentido que Harari lo dice, ¿no? Le llama the useless class. Esa clase que queda redundante, que no tiene nada que hacer. Entonces no es casualidad que los que están impulsando eso sean el que hace Twitter, el que hace Facebook, el que hace Instagram. Que en general todos ellos están también construyendo sus búnkers. Cada uno de ellos tiene su refugio posapocalíptico. ¿Qué hacemos si todo sale muy mal y nos tenemos que esconder por 20 años y después salir a ver qué quedó? Tremendo. No sé si lo alcanzaron a escuchar bien. ¿Sí? Qué fuerte, ¿eh? Escucha. Dicho por ellos. Sí, claro. Sí. Que ya tienen sus búnker y están preocupados, ¿sí? ¿Qué va a pasar en caso de que nosotros, masa inútil, no podamos sostenernos con la renta universal que tienen planeada? ¿Sí? Y bueno, acá este otro... Claro. Por eso, Gandalf, eso de cuando uno ve que a nosotros nos dicen masa inútil... Edgardo, ¿te interrumpo? Sí. Ahí escucho dos preguntas a la vez. Sí, perdón. No, decía que cuando ellos dicen o hablan de nosotros como masa inútil, uno tiene que advertir, o sea, la gente de a pie como nosotros tiene que advertir que toda esa alongación de la vida, bienestar y de todo lo que hablan no es para nosotros, es para ellos, muchachos.
Entonces, Tal cual. hay que espabilarse un poco y dejar de ser tonto, de vivir mirando Netflix, viviendo en un cuchitril, me explico, andando en patinete, como dice De Prada, que nos quieren dar una hamburguesa de grillo, entonces, o de insectos, no quieren que nos comamos un buen asado. Por ahí es tiempo también de empezar a espabilar. Eso quería decir, Lean, disculpa la interrupción. Excelente, Sí. Nahue. No, bueno, mirá, yo te agrego algo en línea con lo que decís, ¿no? Que la gente sigue dormida. Porque yo me imagino que ante este tema, no, me imagino no, lo he vivido. Uno recibe la respuesta, bueno, no, pero a mí la inteligencia artificial está buenísima porque me contesta una demanda, porque me ahorra tiempo. Entonces, yo digo, ¿cómo no ven el fondo de esto que se ve, de que es cierto, ¿no? De que es cierto, como el celular. ¿Quién puede negar las ventajas del celular, ¿no? Pero no ven el fondo, que es lo que uno está tratando de mostrar en este programa que humildemente estamos haciendo. Y quiero decir algo, que no estamos inventando nada, sino sacando conclusiones desde la lógica y además citando a quienes están promoviendo esto. Entonces, tenemos cierta seguridad en lo que estamos diciendo porque los repetimos a ellos. Tal cual, Lean, exactamente. O sea, ellos mismos están hablando de estos temas, de todo lo que es inteligencia, transhumanismo, singularidad, biotecnología, nanotecnología, robótica. Ellos mismos están hablando de nuevas antropologías, ¿sí? En el fondo hay una vuelta al pecado original de ser como dioses, ¿sí? Están buscando, digamos, ir contra la encarnación del verbo, este Dios que se hace hombre, encarnando, ¿sí? Encarnando la técnica, el hombre que quiere hacerse Dios a través de la técnica. Eso es el transhumanismo. En realidad es una inversión de la encarnación de Cristo. Por eso me gusta tanto este autor francés, Fabrice Al-Had, que él trabaja mucho el tema de la encarnación. Y como vamos a ver al final, ya lo propone como un modelo de resistencia contra este avance tecnocrático, ¿sí? De esta élite tecnocrática. El vivir lo cotidiano, vivir lo que Cristo vivió cuando encarnó, ¿sí? El compartir con sus amigos, los apóstoles, un pescado a la orilla del mar, compartir un tiempo en la barca, compartir una boda con su madre, tomar vino, todo lo que significa ser hombre, ¿sí? Y entonces, bueno, estos personajes también tienen en esta mirada de la singularidad toda una cuestión apocalíptica, es una especie de apocalipsis gnóstico, porque estos personajes creen que con esto, con el advenimiento de la singularidad tecnológica, se acaba el humano, digamos, de la cristiandad. Comienza un nuevo hombre, ¿sí? Comienza un nuevo hombre que cuando vamos por ahí a muchas ideologías siempre tienen esa búsqueda del nuevo hombre, ¿sí? Y acá en estas cuestiones tiene mucho que ver, y justo el video que habías mencionado hoy, Lean, el tema de la marca de la bestia, todas las cosas que están detrás de este negocio de la IA. O sea, detrás de los tecnólogos del Silicon Valley, de Stanford, del MIT, de todas estas universidades de prestigio, hay ocultismo, hay cábala, hay satanismo, hay toda una mirada, ¿sí? Espiritual de todo este tema. Entonces, como dice este autor, Fabrice Al-Had, tiene un libro que se llama La fe de los demonios, y como muchos exorcistas nos han dicho, los demonios tienen fe, incluso tienen más fe que nosotros porque creen y pelean, y bueno, estos personajes que son enemigos del hombre, enemigos de Dios, tienen más fe a veces que nosotros tal vez, porque tienen un plan, un diseño y avanzan en consecución del mismo, ¿sí? Este video es un video de casi 2 horas, pero bueno, lo recomiendo, yo puse el enlace, es una entrevista. Sí, es espectacular el video.
Es tremendo, Sí. tremendo todo lo que revela. Ujú. Acá hay un artículo de La Vanguardia que también habla del mismo tema, que tiene que ver con todo lo que es el tema de esta Ujú. Trinidad divina, como así yo les había dicho, esta Trinidad divina de la IA, el transhumanismo y la singularidad, ¿sí? Siempre tiene que ser un anti pero deforme e imperfecto, una burla. Está toda la cuestión que tiene que ver con la mirada esta metafísica, que tiene que ver mucho con la cábala, el golem, este nuevo hombre, ¿sí? Sí. Esta construcción de un ser perfecto que, bueno, ahí en la cábala esta vasija de barro que buscan mejorar, ¿sí? Los cabalistas, este hombre imperfecto que fue creado por Dios, y bueno, nosotros vamos a mejorarlos, ¿sí? Vamos a mejorarlos. Claro. Este artículo, fíjense que... Sí, perdón. No me iban a hacer una pregunta. No, te escucho. Bueno, ahí está esta cuestión del golem, este ser creado, ¿sí? Muchos de estos tecnólogos no tienen claro ellos mismos el potencial que esto tiene. O sea, es realmente una caja de Pandora. Y cuando Elon Musk dice que podemos estar invocando demonios con la IA, no lo dice porque es una frase mediática, Claro. ¿sí? No, o sea, abrieron una caja de Pandora, ya está abierto. Claro. Ahora tenemos que posicionarnos, ver qué se puede usar de esta herramienta, si la vemos como una herramienta hasta ahí nomás, y que me pueda ayudar o no, y después ver que detrás de todo esto hay un montón de otras cosas. Como decíamos hoy, Lean, el celular, la billetera virtual, cuestiones que nos ayudan en la vida cotidiana. Bueno, hoy justo que hablábamos también con Álvaro y John Senior sobre el caballo y que él llegaba en auto a la clase, excelente, tiene mucho que ver con esto también, ¿sí? El uso o no uso de la tecnología es algo que va a la par del hombre y que también refleja la grandeza de Dios porque uno es co-creador, ¿sí? En materia de instrumentos tecnológicos. El tema es cuando esta tecnología va en contra del hombre y es un instrumento para cosas más oscuras o para fines más oscuros. Entonces ahí ya no puedo prestar, ¿sí? No puedo vender mi alma a eso. Por eso es, bueno, hay una teoría. Bueno, eso que decís, eso que decís es importante porque nosotros ya sabemos que las cosas, en tanto y en cuanto sean buenas y nos acerquen a Dios, digamos, uno las puede usar, por lo menos que no nos haga daño. Ahora, hay que ser conscientes que esto apunta, decime vos si me equivoco, pero me parece que no. Esto apunta al control total. Tal cual. Control total, y total en serio, de todo, total de todo. Sí, es así. Que ya, en cierta forma, con lo que ya tenemos, estamos bastante controlados, ¿sí? O sea, que ya con nuestro celular es un espía interno. O sea, pensar que tenemos 5 espías internos, 4 espías internos por cada celular que hay en la casa, que nos están monitoreando, escuchando, mirando, grabando. Tienen todo lo que es la nube. La nube es la nube de ellos, no la nuestra. Nosotros podemos perder en un abrir y cerrar de ojos todo. Claro. Todo lo que es el mundo de la finanza, bancos, lo que está depositado en cuentas digitales. Se viene el pulso electrónico, quedamos un gran apagón, un gran reseteo, como decía Nahue, y nos quedamos sin nada, como ya ha pasado hace poco, recientemente en España, cuando fue ese apagón y no había acceso a billeteras virtuales, a bancos, a nada. Entonces, cuanto más tecnificado esté todo, mayor posibilidades de control y de este maoísmo digital que habla Lanier hay. Tal cual. Aquí, bueno, retomo este texto porque es una cuestión interesante en la cábala, el árbol cabalístico del libro de la creación y las redes neuronales tienen el árbol de la vida, el árbol de la creación, tiene mucho el perfil de las redes neuronales del cerebro humano, ¿sí? Es como que han buscado, digamos, generar un ADN paralelo. Por eso se habla de una criatura. Este árbol cabalístico que se usa para los algoritmos que la inteligencia artificial tiene,
tratan de imitar estas redes neuronales, el ADN humano, como para generar una nueva inteligencia, o como sea Kurzweil, un nuevo Dios, un nuevo hombre, una nueva antropología. Acá hay un texto que también les comparto, hay este autor que habla de la informática y la cábala, y después, bueno, fíjense, este año 99, esto es una revista de ciencia, son paper esto, habla de la IA encarnada hacia nuevas comprensiones de la personalidad. 1999, hace 26 años. Fíjense, proyectos de investigaciones emprendidos con nuevas teorías de inteligencia corpórea, robots humanoides, se examinan desde las implicaciones éticas y teológicas de supuestos básicos. A modo de contexto, se comparan ideas sobre investigación en robots humanoides con ideas judías y cristianas afines. Se ofrecen descripciones básicas de proyectos del MIT conocidos como Koch y Kismet. Fíjense los nombres también. Esta descripción conduce a análisis generales personales de nuevas comprensiones espirituales de la personalidad y la sociabilidad que podrían surgir de la interacción con estas nuevas creaciones tecnológicas. ¿Sí? Estamos hablando de entidades prácticamente. Están buscando, digamos, el demiurgo. Un control, a ver, Edgardo, hay que decirlo abiertamente. Hoy Lean dijo, y hablabas vos también, o sea, el sueño del control total, el control total que se quiere tener sobre absolutamente todas las categorías de nuestra vida, ¿no? Porque eso se apunta, absolutamente el control total de todas las categorías. Y es imposible que uno no haga la relación que, obviamente, si algo de sentido común nos queda, una relación directa con una especie de versión tecnificada de lo que es la bestia del apocalipsis, ¿no? En esta inteligencia artificial, ¿no? Este poder absoluto que sabemos que está en una élite tecnocrática. Fíjense que fueron varias cosas que fueron surgiendo, estoy tratando de unir esas ideas, y fíjate que también dijiste, Edgardo, de que, por ejemplo, viene un gran reseteo, o viene una caída, vamos a decir, no gran reseteo, viene una caída de servidores, una caída tecnológica, lo que sea, y de repente te quedas sin billetera virtual, sin cuenta bancaria, sin posibilidad de comprar en el supermercado, sin trabajo. Hay mucha gente que el único vehículo, la única relación laboral es una relación de tipo remota o tecnológica. Entonces, estamos hablando tal vez de una marca, ¿me explico? De algo que nos permita o nos excluya estar en el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo no pensar, a ver si me siguen, en el anticristo? ¿Sí? Porque el anticristo, según los padres, sabemos, y ahí viene la pregunta, Edgardo, habiendo superado eso, si hablamos de todo eso y hablamos del anticristo y lo relacionamos, según los padres, sabemos que no niega a Cristo frontalmente, ¿sí? Y estamos hablando de que esta gente, decías vos muy bien, que a veces creen más incluso que algunos sacerdotes, me parece, ¿no? Tristemente. Tristemente, ¿no? Y este anticristo del que habla el Apocalipsis, según los padres, no niega a Cristo frontalmente, sino que lo suplanta. ¿Podría esta nueva Trinidad divina de la que vos hablabas, Edgardo, IA, transhumanismo y singularidad, ser parte de ese proyecto de sustitución? ¿Se entiende la idea, Edgardo, hacia dónde apunto? Sí. Esa idea de sustitución forma parte, ¿sí? Esa Trinidad divina. O sea, tratando de unir todo esto que fuimos hablando, tal vez traté de conjugar muchas cosas, pero espero se entiende la idea, Edgardo. Sí, perfecto, Nahue, totalmente. O sea, lo que estamos viendo es justamente que todas estas herramientas están preparando el terreno, ¿sí? Fíjense que la IA, con el hecho de cuestiones por ahí ordinarias, como podrían ser
una imagen de foto, un audio. Se está usando la IA para clonar un audio y simular un secuestro. Se está usando una imagen o un video para hacer pornografía con IA de personas que en realidad nunca estuvieron involucradas en esas situaciones. La IA es la herramienta perfecta para acabar con la realidad que se ve en pantalla, ¿sí? No perdamos de vista eso, que todo lo que está mediatizado por pantalla va a poder ser, ¿sí?, afectado con esta sustitución de la realidad que me ofrece la IA. Por eso yo creo que en cierta manera, en algún momento, parte de esta resistencia o de este combate va a tener que incluir no seguir mirando las pantallas, porque las pantallas ya no me van a estar reflejando la verdad, el bien y la belleza. Me van a estar reflejando otra cosa, que sí, no sabemos. En algún punto, Edgardo, es como sería como una posición anti-logos, ¿no? O sea, sabemos que Cristo es el logos y que ese logos tiene un orden natural, digamos, en donde refleja. Nosotros sabemos, ¿no?, que participamos, ¿sí? Nos permite participar de ese orden, ¿sí?, en el orden natural, pero hay un orden sobrenatural y ese orden sobrenatural está dado por el logos específicamente, que es Cristo. Y esta Trinidad es como que sería el antilogos, ¿no? Una cuestión artificial, donde en lugar de alma tenemos números. O sea, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención, no me traten de loco, al que soy bastante loco, pero esto lo del DNI. Nosotros somos un número en algún punto, ¿no? Cuando somos ciudadanos, Nahuel Bay, 27.6, somos un número. Fíjense cómo ya no interesamos tanto y al sistema le interesamos solo y siempre y cuando seamos útiles. Pero a la par, los que lo dirigen nos dicen que somos una masa inútil. O sea, no sé si entiende la idea, Edgardo, esta paradoja a la que nos llevan, que es como una especie de situación o sistema de antilogos. Sí, Nahue, bueno, hay dos cuestiones importantes. Fíjate que el tema del logos, el tema de la palabra, tiene una importancia crucial. Por eso la IA, lo primero que trabajo, el primer inicio que hace cuando aparece es la IA generativa de texto, ¿sí? Diseñar, crear textos, crear canciones, crear palabras, crear mundos, ¿sí? Y como hablábamos hoy, este Cristo que se encarna para salvarnos, con la tecnología, con esta Trinidad, ¿sí?, con esta Trinidad artificial, quiere invertir, ¿sí? Quiere que el hombre a través de la tecnología se haga Dios. Que volvemos nuevamente a la cuestión de la tentación original del pecado, de ser como dioses. Y después, bueno, hay una cuestión que vos también nombrás, que en la cuestión digital obviamente todo se reduce a ceros y unos, y si hay algo que es una de las cosas más grandiosas de ser católico, es que tenemos un Dios que nos llama por nuestro nombre, que nos llama y somos irrepetibles para Él. O sea, es un Padre que nos ama individualmente, a cada uno, totalmente opuesto a justamente toda esta mirada, digamos, de esta avanzada de control y vigilancia del maoísmo digital, que busca este paraíso en la tierra, este nuevo superhombre, ¿sí? Acá justo para ir terminando ya, porque tiene mucho que ver con todo esto. Bueno, está bien. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué hacemos como católicos militantes? ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Dónde estamos? ¿Sí? Parados. Entonces, bueno, frente a ese diagnóstico, primero, bueno, como decía el padre Pedro, en sus retiros, sabemos que vemos la historia en diferido. Cristo ya venció. Chao. Así que en eso, esperanza absoluta, que sabemos que ya estamos. Nos van a golpear un poco, vamos a caer, levantarnos, ¿sí? Juntar cicatrices, como decía el padre Castellani, que es lo que nos pide Cristo, no pide que venzamos, sino que juntemos cicatrices. Y Cristo ya venció, el Inmaculado Corazón de María va a triunfar. Así que bueno, eso ya nos tiene que dar mucha tranquilidad. Y bueno,
fíjense que para ir terminando dentro de esta mirada que nosotros que tenemos que tener desde la caridad, de buscar siempre la salvación de las almas, porque no tenemos que perder de vista que fuimos creados para eso, como dice San Ignacio, para salvar nuestra alma y para salvar la de los otros. Así que la receta no cambia en ese aspecto. Esto es un combate metafísico. Uh-huh. Estamos peleando contra principados, potestades, ¿sí? Por lo tanto, la base principal, más allá de todos los análisis que podamos hacer, intelectuales, geopolíticos, tecnológicos, filosóficos, del orden que sea, es no perder de vista que, como vimos, y estos locos lo creen, todos estos delirantes que están detrás de esto y que son seres que tal vez con el dinero se creen intocables y superpoderosos, ¿sí? Nosotros sabemos que la batalla pasa por ese lado. Chesterton decía, por ejemplo, y acá tomo 3 autores como para terminar de acompañar este encuentro, hablaba de la razón vuelta loca. Entonces, la IA, en ese sentido, en este mundo loco, es como que va a dar siempre una mirada totalmente no humana. Por más que uno le busque y crea que sí, nunca va a tener justamente esa picardía, por ejemplo, que tenía Chesterton. El autor Fabrice Abad, cuando habla del transhumanismo, habla de gnosticismo y habla de una herejía que se volvió a generar, reencarnada. Entonces hay todo un desprecio del cuerpo y una búsqueda de la salvación a través de la tecnología. Y el padre Castellani vería la singularidad como una parodia de la unión con Dios. Es una nueva torre de Babel, ¿sí? Que busca una inmortalidad artificial. Un cielo en la tierra construido sobre la soberbia humana y no sobre la gracia divina. Es una parodia de la unión con Dios. Una nueva torre de Babel. En el fondo tenemos todo esto. Caja de Pandora, torre de Babel. Siempre está detrás esta cuestión. También tomé este autor como para poder, porque tiene mucho que ver, no alcancé a sumar también a nuestro querido Hugo Guas, con Juana Tabori 666. En El Señor del Mundo, bueno, toda esta tiranía basada en el confort y la persuasión. Fíjense que la IA va a potenciar lo que es la persuasión en una escala inimaginable, ¿sí? Y acuérdense siempre que, como decía el padre Castellani también, el anticristo no va a imponerse, va a convencer, digamos, va a ser querido y aceptado y pedido incluso. Claro. Entonces la IA lo va a vender de una forma increíble y va a poder hacerlo llegar de una forma también muy, muy, muy poderosa. Y la IA tiene esta cuestión de que justamente puede acabar con la realidad. Hugo Guas en ese aspecto habla justamente de este poder global. Entonces vamos a ir teniendo como una especie de pasar de la realidad concreta a una mediación digital que ya estamos, ya pasamos por estas etapas, ¿sí? A través de las tecnologías, desde la aparición de la informática, una tercera revolución industrial cuando aparecieron las computadoras. Ahora estamos en un periodo de burbujas, de filtros y sesgos. Todavía esto tiene que ser perfeccionada hasta que nos vendan una realidad curada y simulada totalmente, ¿sí? Tragable y aceptable. Claro. Entonces, en ese sentido, tenemos que recuperar justamente el hombre creado como imagen de Dios, este hombre que Chesterton defendía con todas sus miserias, ¿sí? Con todas sus riquezas, con todas sus debilidades, pero también con todas sus virtudes, ¿sí? Y ahí, bueno, fíjense que, por ejemplo, en el transhumanismo ve lo humano como errores. Muchas cuestiones humanas las ve como errores. Y Adhad en eso dice, no, son dones, en realidad. La natividad. Nacer de otro nos inscribe en la historia y nos abre la gratitud y la dependencia, ¿sí? Nacer. Contra todo lo que implica, también que no entré en ese tema porque se abre otro mundo, que es la de creación de seres, ¿sí? Sintéticos, claro, a través de todo este tema, más en el orden, digamos, de Un Mundo Feliz, de Hughley, no tanto 1984. El tema de la sexualidad, ¿sí? El tema de ser hombre y mujer, no toda esta cuestión, ¿sí? Algunos decían que el transhumanismo es como una versión nueva de la ideología de género, es como una superación,
pero que en el fondo tiene el mismo pecado, el ir contra Dios. Y la mortalidad, que es fundamental que no querramos vivir eternamente como quieren ellos con tecnología. La mortalidad, el saber, el prepararnos para una buena muerte todo el tiempo, como Claro. decía Don Bosco, que nos da significado, que da sentido y que también abre nuestra mirada a una trascendencia, a una esperanza que queremos ir al cielo, ¿sí? Entonces acá una cuestión fundamental es no rechazar a la tecnología porque ya está, pero sí rechazar a toda la idolatría que está detrás, a todo Claro. todo este gnosticismo que está detrás. Entonces la verdadera resistencia, ¿sí? Una reafirmación, como dice Fabri Darjad, del humano, una encarnación, ¿sí? La encarnación. Primero reconocer la idolatría, ver qué está detrás de todo esto, del transhumanismo, de la IA, de todo, ¿sí? Aceptarnos como hombre con nuestros defectos, con nuestros pecados, pero sabiendo que por Cristo podemos ser redimidos con su gracia, ¿sí? Que no somos un error de diseño. Y acá, bueno, un ámbito de resistencia fundamental, el defender la familia, las comunidades intermedias, los oficios, ¿sí? El contacto directo con el mundo, no mediado por pantallas. Como siempre le digo a los papás cuando doy charla en colegio, los chicos tienen que conocer una gallina porque la tocan y porque le sacan el huevito, no porque la ven en una pantalla. ¿Sí? Contacto real, exacto. ¿sí? El cultivar la interioridad, la espiritualidad en un mundo totalmente alocado, ¿sí? Buscar la contemplación, la oración. Y bueno, estos tres autores, saco tres ideas como para trabajar y resistir en esta cuestión, que es, bueno, que esta Edgardo, resistencia... Sí. Vos sabés que yo quiero también, ya que estamos terminando, ¿no? Y vos me das pie, recalcar esto de que así como estas nuevas tecnologías desprecian el misterio, bueno, nosotros tenemos que hacer lo contrario, ¿no? Meternos más en el misterio, aceptar el misterio. Exactamente. Revalorizar el buen humor, ¿no? El sentido común. Vos sabés que nosotros siempre somos muy promotores de lo que llamamos Santa Bohemia, ¿no? Tal cual. Es eso, los grupos de amigos que se junten a charlar, que coman un asado en serio, que estén juntos, que hablen de estos temas, que se ayuden, como hemos experimentado, cómo nos hemos ayudado entre todos en la pandemia, ¿no? Donde hubo mucho de esto, donde fue un experimento, ¿no? Entonces, eso quizás podría ser como uno de los mensajes finales. Creo que podemos coincidir, quienes los hemos leído, en recomendar mucho la lectura de Las hojas de la higuera, ¿no? De Javier Anzuategui, donde todo esto está en la novela, todo, y uno puede ver todo ese camino que está sucediendo, ¿no? En el que ya estamos, ¿no? Y desde un punto de vista cristiano, ¿no? Que es siempre con la alegría, sabiendo que la batalla está ganada, pero que, como dice el padre Castellani, el apocalipsis se tiene que cumplir hasta la última coma. Entonces, no podemos negar eso. Tenemos que saber que va a ser así. Es así. Y todo este delirio que tienen estos personajes, sabemos que son nada, digamos que son delirios, justamente. Ahí justo con estos autores que les venía compartiendo, rescato estas tres ideas, digamos, porque me los imagino así, digamos, a estos. Resistir alegremente, no perder la esperanza, no perder la alegría, lo que decías recién. Vivir la encarnación, ¿sí? Vivir lo cotidiano, los asados, la Santa Bohemia, nuestras familias, una peña, un fogón. La vigilancia escatológica, no perder de vista justamente, lo que decías recién. No ser ingenuos, ¿sí? No ser ingenuos. Esto es fundamental. Ahí lo podemos resumir en esta imagen. Muy bueno. ¿Sí? Que un poco quiere sintetizar esta cuestión. Y acá, bueno, justo lo recomendaba, pero en todo caso eso después acá les recomiendo un montón de libros, películas que son Ventanas de Overton, pero que tienen mucho de cosas. Homo Legend tiene muy buenas
muy buenos libros en esta línea, como es, bueno, Últimas Noticias del Hombre y la Mujer de Ardhad, Juana y los Poshumanos, El engaño del transhumanismo. Bueno, Harari obviamente hay que leerlo porque él es el vocero de esta élite. Claro, Entonces hay que conocer claro. lo que piensan ellos directamente, como hicimos recién en este encuentro. Así que, bueno, creo que da para muchísimo más el tema y he tratado de resumirlo lo más que pude. No, Porque como, te agradecemos, Edgardo, Mirá, realmente ha sido muy bueno. Y yo quería decir solamente que en esto de estos gurúes y esta gente también que sabemos a quién sirven, en particular, que se creen dioses, también nosotros no tenemos que perder de vista de que no son dioses. Exacto. O sea, y que, por ejemplo, hace muy poquito salió una noticia que al hombre que le habían implantado un Neuralink, ya le estaba fallando y estaba en peligro, ya en riesgo su vida. Es decir, a ver, como creo que los españoles dicen, ¿no? Se están dando goznes contra el aguijón, o sea, están golpeándose contra la creación, o sea, evidentemente se van a chocar contra el orden natural porque el orden natural viene de Dios y viene de Cristo, o sea, nosotros en eso también tenemos que confiar. Y bueno, y mantenernos firmes. Sí. Muy bien, tal cual, exactamente. Todo esto es realidad virtual. Yo agradezco mucho. Yo le agradezco mucho a Edgardo porque cuando preparaba el tema me dice, mirá, hacerlo en 1 hora y media. y cumplió. Cumplimos. Así que, bueno, pero lo digo porque realmente hay que tener noción, hay que tomar noción de que este tema es muy profundo y, bueno, nos tiró muchas pistas para profundizar. Y hay que decirle a la gente que nos mire que Edgardo lo trabaja hace muchísimo tiempo y tratamos de condensar en muy poco tiempo, porque 1 hora y media no alcanza, pero un trabajo arduo de Edgardo, arduo. Sí. O sea, realmente que yo aprovecho para felicitarlo y agradecer su amistad y tenerlo con nosotros, porque realmente su valía es trascendente. Te agradezco mucho, Edgardo, agradezco muchísimo esta charla y todas las cosas que se han abierto, ¿no? Y todas estas cosas que nos vas contando y que desconocemos, ¿no? En nuestra ignorancia. Bueno, muchas gracias a ustedes, realmente un honor poder haber estado y participado en esta posada. Y como bien decía Lian, hace tiempo que venimos, da para un congreso de 3 días. Todo el tiempo surgen cosas. Sin duda, yo lo que recomiendo, porque yo la verdad que de tecnología estoy medio atrasado, pero no perder el patio, porque por lo menos cuando se corten las computadoras, lo que sea, que tengamos un verdecito, por lo menos podamos plantar papas o algo como para sobrevivir y resistir. Y la cruz y la misa, que es fundamental. Todo nace desde la misa. Desde tal cual, el centro. Muy bien, queridos amigos. Un abrazo grande entonces para ustedes. Abrazo grande, Edgardo. Abrazo, Lean. Y bueno, feliz de estar de nuevo con ustedes. Gracias, Nahue. Gracias y saludos a todos. Ya nos volveremos a encontrar en una nueva posada que esta se demoró, pero ya la vamos a hacer un poquito más frecuente. Exactamente. Antes que me olvide, ¿sabes quién escribió también este tema? El doctor Ricardo Pierpaoli. Sí. Bien, como para tenerlo ahí en las lecturas. Tiene un libro escrito, pues me acordé recién. Sí. Bueno, ahora sí. Creo que sí, exactamente. Chau, gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Chau, se corta.